es noticia. Transitar por las autopistas de Santiago a partir del 1 de enero de 2012 será más caro. Las concesionarias anunciaron sus nuevas tarifas y será el incremento más alto de los últimos 2 años. El sueño de conducir por autopistas rápidas y expeditas es ahora un 52% más costoso que hace 5 años atrás, cuando fueron inauguradas. Fácil. Si en 2006 usted pagaba 2.000 pesos por el trayecto de su casa al trabajo, ahora deberá desembolsar por lo menos unos 3.000. Así no hay presupuesto familiar que aguante. Y si por concepto de transporte tendremos que pagar más, menos nos va quedando para el ítem supermercado. Gremio que más encima está siendo investigado por una posible colusión. Y de los derechos de los consumidores poco y nada parece, porque esto es noticia. Suben los precios de la benzina del Transantiago y ahora es el turno de las autopistas urbanas de la capital. Este incremento en el valor del TAG y de los peajes es el más alto de los últimos 2 años. Venga. Pésimo. Para el 2012 el alza será de 7,5%, lo que significa que las tarifas subirán hasta 7 pesos por kilómetro recorrido, valor que dependerá del horario. Por ejemplo, en el caso de la autopista central, la tarifa base será de 45,7 pesos por kilómetro, 3 más que la actual. En horario punta pasará de 84 pesos a poco más de 91 pesos. En Vespucio Norte, la tarifa base subirá de 41 a 44 pesos y en horario punta la diferencia será de 6 pesos en comparación al precio actual, valores que se repiten en Vespucio Sur. Pésimo, tenés que pagar por usar las pistas en Chile y más encima por un alza. Demasiado mal, porque igual la autopista no está tan expedita como antes. Sinvergüenza. Todos sinvergüenza. Todos los empresarios, todos sinvergüenza. En el túnel San Cristóbal el aumento será considerable. En el sentido El Salto Kennedy el costo subirá 18 pesos y en sentido contrario el alza será de 14 pesos con respecto a los precios actuales. La Costanera Norte publicará sus tarifas en los próximos días, pero se estima que la base será de 3 pesos y de 6 pesos en horario punta. El cálculo para determinar la tarifa se realiza todos los años y resulta de la variación del IPC. A este índice se suma el 3,5% del reajuste real, variación que de acuerdo a la ley las autopistas están autorizadas para traspasar directamente a los automovilistas. Muy buenas tardes, bienvenidos a Esto es Noticia. Hoy, a través de un diario de circulación nacional, a través del diario La Tercera, nos enterábamos de un alza bien importante que registrarán las tarifas de las autopistas urbanas en la capital, un 7,5%. Esto tiene que ver con el IPC acumulado en el año 2011 y también con los contratos que hay de por medio. Para entender el porqué de estas alzas y cómo a la larga nos va a perjudicar a todos los que tradicionalmente transitan por este tipo de autopistas, tomamos contacto de inmediato con el abogado Manuel Carballo, con quien nos contactamos desde Santiago. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Hola, Gabriela, muy buenas tardes. Manuel, entendemos que tú has analizado en profundidad estos temas, has trabajado directamente en ciertas acciones legales, incluso en contra de concesionarias. ¿Cómo poder explicar esta alza tan importante cuando en el año pasado tuvimos un alza, este año 2011 tuvimos un alza de un 6,1 y en el año 2010 un 1,16%? Lo que pasa es que las tarifas funcionan sobre una fórmula. Esa fórmula, en primer lugar, aplica el IPC, que en este caso es del 4% por los 12 meses, pero además les da a las autopistas la posibilidad de adicionar hasta un 3,5%. Y ese 3,5% lo están aplicando en su totalidad, como en general también lo han hecho en las ocasiones anteriores. Manuel, en los años anteriores, desde el año 2006 en adelante, siempre se había aplicado este hasta 3,5%, siempre se hace valer el mayor valor, el mayor incremento. De hecho, hace 2 años el incremento llegó al 12%, precisamente por el efecto de que el IPC fue mayor. Y hay que recordar que esto está fijado por la ley de concesiones, por el reglamento y por los contratos que cada una de las autopistas celebraron con el Ministerio de Obras Públicas. O sea, en definitiva, aquí no hay ningún tipo de, comillas, aprovechamiento, ningún tipo de actuación ilegal, todo está de acuerdo a los contratos que se firmaron en los años anteriores. Es muy similar a la figura del interés máximo convencional de los bancos.
se calcula con un máximo por sobre el interés corriente. En este caso se calcula el IPC y un monto o hasta un monto de 3,5% por sobre esa corrección del IPC. ¿Bajo qué puntos de vista podríamos estar hablando de cobros excesivos por parte de las autopistas concesionadas? Desafortunadamente, en este caso no lo podríamos estar haciendo. Distinto sería que se estuviera entrando en cobros adicionales, por ejemplo, en la cobranza de los convenios de recaudación. Me explico, cuando tú celebras un convenio de pago al momento de arrendar tu televía, tu aparato, tú celebras un convenio de recaudación para que se recargue en tu tarjeta de crédito, en tu tarjeta de casa comercial, etcétera. Si es que en ese momento, en la cobranza, en el impago, se cargaran gastos o se cobraran intereses en exceso de lo autorizado, eventualmente se podría hablar de estos cobros excesivos. Pero mientras estemos hablando de la tarifa máxima está fijada por el Ministerio y la autopista puede ocuparla completa o ocupar una parte. Y en este caso está ocupando todo lo que le permite la ley. ¿Y de qué podría depender esa decisión de ocupar todo lo que le permite la ley? En oportunidades anteriores se ha ocupado menos, porque durante este año 2012 se ocupa el máximo. Yo entiendo que en general se ha ocupado siempre el máximo. No me atrevería a decírtelo con total certeza, pero recuerdo un par de casos en que se ha aplicado el máximo. Y en este tipo de consideraciones, ¿qué pasa con la ley al momento de asegurar vías alternativas para el tránsito? Porque me imagino que habrá muchos que no querrán pagar estos altos precios por el pago de pórticos de peaje y querrá recurrir a otras rutas. Este es un tema que se ha discutido en tribunales y no ha sido favorable a los consumidores en el sentido de exigirle a una autopista que pudieran utilizar o garantizar un acceso distinto. ¿Y esto por qué? Porque los diseños de las autopistas no los hicieron las autopistas, los hizo el Ministerio. Y por consiguiente la autopista es una concesión de obra pública en la cual se procedió a ejecutar el diseño que el Ministerio había entregado previamente. Si el Ministerio no diseñó una caletera o una vía alternativa, esto no va a poder hacerse. Existieron un par de acciones colectivas que fueron presentadas, incluso alguna por el diputado Asbun, hoy diputado, en su época alcalde, y lamentablemente esas no se notificaron, no prosperaron mucho y en definitiva el tema no fue fallado por tribunales. Quizás además de las autopistas interurbanas, las que se encuentran al interior de la región metropolitana, hay otras rutas como por ejemplo la ruta 5 Norte, al llegar al peaje de Pichidangui, donde no hay otra vía alternativa, o sea, no hay otro camino para dirigirse al norte de nuestro país y de todas formas tenemos que pagar un peaje que además se va a incrementar en los próximos meses, 100 pesos para el peaje Santiago-Los Vilos y el de Pichidangui 2.500. Así es. ¿Y eso, qué se puede hacer al respecto? ¿Solamente presentar acciones legales? Como tú muy bien nos decías, tampoco tuvieron mayores éxitos en estos reclamos. Yo creo que presentar acciones legales contra las autopistas sería una pérdida de tiempo. ¿Y contra el Ministerio de Obras Públicas? Eso podría eventualmente hacerse, pero lo que pasa es que chocas con los diseños, con las capacidades físicas o simplemente con la ejecución presupuestaria. Pasa a ser principalmente un tema de políticas públicas más que de una demanda. Algunos parlamentarios han presentado algunas iniciativas legales, por ejemplo en el caso de los peajes, cuando se presentan atochamientos. ¿Para qué vamos a mencionar lo que ocurre durante los fines de semana largo? Ellos han propuesto levantar las barreras de peaje y no cobrar por concepto de circulación cuando las carreteras no están prestando un servicio óptimo ni expedito. ¿Eso podría tener buenos resultados? Si en Argentina se ocupa, si te ha tocado transitar, por ejemplo, por la autopista que lleva desde el aeropuerto al centro de Buenos Aires, cuando se juntan 5 o 10 autos, tú escuchas un verdadero concierto de bocinas, se abren las barreras, se destraba ese taco que se está produciendo y los autos pasan libremente hasta que se normaliza el flujo. En este caso, en Chile no se puede hacer. De hecho, si la autopista lo hiciera, estaría cayendo en una sanción y probablemente le aplicarían una multa. Si es que es una iniciativa legal aprobada por el Parlamento, eventualmente podría tener buen destino, pero eso necesita aprobación legal. Pero ahí también tendríamos que comenzar a modificar los actuales contratos que rigen entre el Ministerio de Obras Públicas y las diferentes empresas concesionarias. Más importante todavía, eso influiría en los financiamientos de las autopistas con los bancos que prestaron los fondos para construirlas.
Si a una autopista tú le prestaste el dinero con una estructura legal que va a significar un determinado porcentaje de incobrable, y esta modificación significa de que el porcentaje de incobrable del 2 al 3% sube al 35% tipo Transantiago, seguramente se va a acabar el financiamiento para nuevas obras públicas en el país, o incluso los bonos podrían acelerarse por el efecto del aumento de incobrable. Así que es bastante complejo. Más suena a iniciativa parlamentaria para las cámaras de televisión que porque vaya a tener un efecto real. En ese sentido podemos entender de que las utilidades que tienen en este momento las autopistas se están utilizando para pagar los créditos que se solicitaron en su momento para la construcción de las mismas. ¿No habría ganancias de por medio? No, en lo absoluto. Hay utilidades, pero eso ya considera el pago de los créditos. O sea, incluso estamos hablando de financiamientos de 300, 400 millones de dólares. Obviamente eso no se hizo por las autopistas o por sus constructoras con fondos propios. Se consiguieron créditos con bonos colocados en el mercado internacional, y esos bonos son los que se van pagando a largo plazo. Y eso es lo que permite la construcción y después la operación asociada al cobro de esos peajes. Muy bien, Manuel, le queremos agradecer por estar esta tarde con nosotros para entender el porqué de este aumento en el precio de las autopistas, y al parecer es bien poco lo que podemos hacer como usuarios de las mismas. Gabriela, si me permites, algo que es mucho más importante probablemente para los usuarios de la quinta región, más que solamente el aumento del peaje por pórtico, es el aumento del pase diario. Porque el aumento del pase diario probablemente va a ser el que más comúnmente utilizan los usuarios de la quinta región o de fuera de Santiago que vienen por el día. Si estamos hablando que hoy día vale aproximadamente 6.700 pesos, 6.800, vamos a estar hablando de cerca de 7.300 o algo similar. Y el problema que puede producir esto, y que no hay que olvidarse, es que si no compran ese pase diario, se cae en una multa de tránsito adicional. Es decir, sobre los 7.200 pesos tienes que adicionar casi 60.000 pesos por efecto de la multa que asciende a 1,5 unidades tributarias mensuales. Y esa hay que pagarla en cada uno de los juzgados de toda la traza de todas las autopistas de Santiago. Y eso además, adicionalmente, tenemos que ver el momento en que quienes venimos de distintas regiones del país, llegamos hasta la región metropolitana y ni siquiera nos enteramos de estar pasando por un pórtico de peaje, y las multas llegan de todas formas después a través de un parte policial. Exacto, además esa multa al cabo de 2 o 3 años va a llegar al Registro Nacional de Multas Empadronadas no pagadas y va a impedir en marzo la renovación del permiso de circulación. Hay que considerar además que originalmente en Santiago había 4 autopistas, hoy hay 5,5, porque se adicionó el túnel San Cristóbal y además el pórtico del paso al aeropuerto. Es muy sensible para alguien que viene de Viña, pasa al aeropuerto en su sensación sin haber ingresado a Santiago y tiene que pagar ese pase diario, si bien es diferido. Pero si no lo hace, se compró 60.000 pesos de multa y que después van a aparecer 1 año, 2 años. Nosotros hemos contabilizado hasta 4 años después en el mes de marzo impidiendo renovar el permiso de circulación. Sí, tenemos experiencias bastante cercanas de que eso ha ocurrido. Ahora sí, Manuel, te queremos agradecer por estar con nosotros, por aclarar también estos puntos que afectan directamente a las personas que desde regiones se dirigen en automóvil a la región metropolitana. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Bien caro resulta transitar por las autopistas interurbanas en Santiago y también por las distintas carreteras de nuestro país. Ese es uno de los ítems del presupuesto familiar, pero hay otro súper importante también que tiene que ver con la alimentación, con lo que